Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos de la Iglesia en Valdivia. Saludo también a los potenciales hermanos que pudieran estar escuchando o van a escuchar en las plataformas virtuales el sermón del día de hoy. Todos sean bienvenidos. Comienzo esta exposición con la siguiente historia ilustrativa inicial. Si mal no recuerdo, era el 2013, que viajé a la ciudad de Santiago con el propósito de predicar el Evangelio de la gracia de Dios en la Plaza de Armas de la capital de Chile. Eso sucedió, como dije, si mal no recuerdo, el 2013. ¿Ya? Porque se impregnó y se desarrolló en mí ese deseo, ya que en el 2011 o 2012, en la ciudad de Osorno, comenzó a suceder un fenómeno providencial glorioso. ¿Cuál fue el fenómeno? Que empezaron a juntarse varios jóvenes de diferentes iglesias en la ciudad, en diferentes escenarios. Por ejemplo, en la Universidad de los Lagos se juntaban jóvenes que venían de diferentes iglesias de la ciudad, se juntaban en un grupo llamado GBU, Grupo Bíblico Universitario, de diferentes tendencias doctrinales, de diferentes énfasis, etc. Se juntaban en salas, en aulas, y comenzaban a estudiar la Biblia, etcétera, etcétera. También habían otros grupos, como a su manera, que eran grupos que se habían levantado para paliar la cuestión social, entre comillas, desde una perspectiva cristiana. También jóvenes cristianos de diferentes congregaciones, que también comenzaron a reunirse para estudiar la Biblia en el sótano de algunas peluquerías o salón de belleza del centro de Osorno, en algunas casas particulares donde se pasaban noches completas hablando de la Biblia, conversando de diferentes temas. También habían otros grupos, entre comillas, que practicaban la evangelización, como el grupo MOU, que eran grupos jóvenes de diferentes iglesias que se vestían con polerones amarillos. Y así sucesivamente comenzó a darse este fenómeno a nivel de ciudad de Osorno. Entonces, estos jóvenes, esta generación juvenil, año 2011, 2012, por ahí, se metieron a las redes sociales, a las plataformas virtuales, a YouTube, y de repente empezó a sonar un predicador en la palestra. Entre todos estos jóvenes que se conocían y se juntaban, donde habían diferencias doctrinales, etc., de repente se empezó a hablar de un personaje, de un predicador llamado Paul Washer. Paul Washer, que predicaba del Evangelio verdadero, que tenía un mensaje muy popular que dio hacia la juventud, digo popular, no populista, que es distinto. Entonces, varios comenzaron a hablar de este personaje y hablarle a los amigos de este personaje. De tal manera que comenzó a haber una crítica con respecto a la predicación que se estaba llevando a cabo en muchas iglesias locales de la ciudad de Osorno. El discurso que se hizo transversal a todos estos grupos de jóvenes fue: las iglesias osorninas, incluida la Unión de Pastores, no están predicando el verdadero evangelio.
Los jóvenes comenzaron a tener diferentes problemas en sus iglesias locales a todo nivel, etcétera, etcétera. Hubo discusión entre los mismos jóvenes, hubo divisiones de estos grupos. Y todo esto comenzó a suceder cuando se dijo entre estos jóvenes: abramos la Biblia para ver qué dice la Biblia. Y la historia de la iglesia nos ha enseñado que cuando se abre la Biblia, suceden cosas. Las cucarachas de falsa doctrina comienzan a quedar en evidencia. Empiezan a hacer cierto celo doctrinal por la verdad. Se manifiestan énfasis radicalizados, otros más moderados. Otros que simplemente se someten al status quo simplemente y no quieren salir de su zona de confort. Pero la cuestión es que cuando se abre la Biblia, empieza la Biblia, la palabra de Dios, a sacudir el interior del ser humano. Tanto para odiar ese mensaje como para amar ese mensaje. La cuestión es que comenzó a haber un hambre que creo que Dios produjo en su soberanía y providencia, un hambre de estudiar la Escritura y de saber cuál era el verdadero evangelio. Muchos jóvenes hasta cierto nivel se sintieron traicionados por sus líderes en las diferentes iglesias, de que por años le habían predicado doctrina de la prosperidad, que le habían predicado de cualquier cosa, menos del evangelio. Usaban la etiqueta evangelio, pero solo para decir cualquier cosa, menos el evangelio. Entonces el problema no era de usar la terminología evangelio, sino el problema era qué contenido se estaba predicando con la etiqueta de evangelio. En ese contexto, en el 2013, yo participando con unos grupos y otros, me invitaban a dar algunos temas a la universidad, al grupo GBU. Allá algunos salían felices, otros salían enojados. Invitado a su manera, lo mismo, algunos felices, otros enojados. La cuestión es que comenzó a nacer en mí el deseo de ir y viajar al centro del país, a la capital, a Santiago, y a predicar en la misma capital. Dios lo permitió. Fui a Santiago y uno de esos días que estuve allá, tengo que ir a la plaza. Porque en la plaza y en la plazuela de Osorno había predicado muchas veces con mis amigos. Pero no había predicado nunca en la ciudad de Santiago. Estaba en Santiago, Dios me dio las fuerzas, tomé la micro y me dirigí a la Plaza de Armas. Llegué a la Plaza de Armas, estaba llena, me senté en una de sus bancas y ahí estaba. ¿Predico o no predico? ¿Predico o no predico? Estaba llena de gente, llena de gente. Y había otros predicadores por allá a la esquina, otros por el otro lado, hasta que me levanté, prediqué el evangelio de Dios. La gente comenzó a murmurar, otros a gritar cosas. No prediqué con una voz suave, prediqué con toda la fuerza del sur. Entonces, pero prediqué el evangelio, prediqué en el mismo corazón, en la capital, en la plaza capital de Chile, Santiago. Este deseo de llegar al mismo corazón de mi nación para proclamar el evangelio públicamente. Todo causado por la comprensión, por la iluminación de entender de mejor forma las doctrinas de la gracia. Y recordando siempre que en el 2003
La providencia había traído a mis manos un libro del predicador R.C. Sproul, Grandes Doctrinas de la Biblia, 2003. Entonces, desde ahí, comencé a estudiar más seriamente la escritura, etcétera, etcétera. Y hoy estoy acá, en la ciudad de Valdivia, a punto de predicar el segundo mensaje, el segundo sermón de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Capítulo 1 de Romanos, versículo del 8 al 15. Ahí estaremos estacionados el día de hoy. Pero manténgase sentado, solo busque ese pasaje, ese párrafo. Porque primero vamos a hablar algo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. El apóstol Pablo, el corpus paulino, está compuesto de 13 cartas, comenzando con Romanos y terminando con Filemón. Algunos dicen que probablemente la carta a los hebreos, pero esa es una litis teológica de la academia. Lo que es aceptado es que Pablo ha escrito 13 cartas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo fue escrita a los hermanos de la iglesia en Roma. Capítulo 1, versículo 7 dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, los destinatarios originales de esta carta, desde 16 capítulos, son la iglesia local en Roma. Es probable que hayan habido varias iglesias de casa, es probable. Pero es la iglesia en Roma. Los destinatarios originales. ¿Quién escribió? ¿Quién es el autor intelectual de esta carta? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, obviamente. Pero ¿quién es el que tomó la pluma y escribió la carta de Romanos? ¿Quién fue el amanuense o el secretario? Quiero que me acompañe al capítulo 16 de Romanos, versículo 22. Y vamos a descubrir quién fue el amanuense, el que tomó la pluma y escribió. El autor es Pablo, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿quién fue el secretario de Pablo? Capítulo 16, versículo 22 de Romanos dice así: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió la carta de Romanos? Tercio, no Pablo. Pablo es el autor intelectual. La carta es de Pablo, pero el que estaba escribiendo lo que Pablo decía era Tercio. Ahora, ¿quién fue la persona probable que llevó la carta a los hermanos en Roma? Pablo está escribiendo desde Corinto esta carta. Al término o a punto de terminar su tercer viaje misionero en el 57 después de Cristo, desde Corinto, Pablo escribe esta carta. ¿Quién es la probable cartera, diríamos en términos modernos, que llevó esta carta a la iglesia en Roma? Bueno, el capítulo 16, versículos 1 y 2 de Romanos dice: os recomiendo, dice Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea.
que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La hermana Febe se congregaba en la iglesia en Cencrea, que es una ciudad portuaria del sector cercano a Corinto. Mientras Pablo estaba finalizando su tercer viaje misionero y tenía pensado volver a la iglesia en Jerusalén para llevar una ofrenda que había recolectado, aunque siempre tuvo la intención de ir a Roma, pero por X razones se le había impedido ir a Roma hasta ese momento. Sin embargo, escribe una carta y la envía con Febe, la diaconisa. Es lo más probable, porque ella iba a la iglesia en Roma. Ahí tenemos el cartero de la carta del apóstol Pablo a Roma. Ahora, ¿dónde estaba específicamente Pablo cuando escribió la carta? Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 16, versículo 23. Dice así: os saluda Agayo. Os saluda Agayo, hospedador mío. Y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. O sea, que el hermano Gayo tenía hospedado a Pablo en Corinto. O sea, Pablo estaba hospedado en Corinto en la casa del hermano Gayo. Siempre digo, tiene que haber sido muy Gayo. Pero en realidad no es eso, sino que se llama Gayo. Recreemos el cuadro entonces. Pablo en Corinto, hospedado en la casa del hermano Gayo, a punto de salir para la iglesia en Jerusalén a llevar la ofrenda, pero con el deseo en el corazón de visitar a la iglesia en Roma. En ese contexto escribe la carta a los romanos, 16 capítulos, y envía esta carta con la diaconisa Febe, que se congregaba cerca de Corinto en Cencrea, y que justo iba a ir a Roma. Interesante. Y si nosotros leemos el capítulo 16 más detenidamente, lo vamos a exponer expositivamente en su momento, pero mire, 16:3 dice así: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. O sea, si ciertamente Pablo nunca había ido a Roma hasta ese momento,
Sin embargo, conocía a mucha gente que sí estaba en la iglesia en Roma. Por eso los saludo, particularmente. Pero obviamente le faltaba conocer a toda la iglesia, a todos los demás. Ese es como poner un contexto histórico literario, ¿cierto? Entonces, entendido esto, nosotros ya hemos predicado desde el versículo 1 al 7 de Romano, y solo voy a pasar a leerlo. Romano 1, del 1 al 7 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En ese primer sermón vimos 4 puntos: el agente humano del Evangelio, Romanos 1:1. La promesa del Evangelio, Romanos 1:2-4. El llamamiento misionero de Pablo, Romanos 1, del 5 al 6. El saludo apostólico de Pablo, 1:7. Y ahora comienza nuestro párrafo que nos convoca el día de hoy con primeramente. Pero veamos el esquema sintético transversal de la carta. Capítulo 1, del 1 al 17, tenemos saludo e introducción. Capítulo 1, 18 al 3:20, tenemos la universalidad del pecado. Del 3:21 al 5:21 tenemos la justificación del creyente. Del 6 al 8:39 tenemos la santificación del creyente. Desde el 9, capítulo 9 al capítulo 11 tenemos la restauración de Israel. Desde el 12 al 15:13 tenemos la aplicación de la doctrina. Del 15:14 al 16:27 tenemos conclusión y despedida. Esa es una panorámica de la carta. Es como hemos venido diciendo, mirar desde arriba el avión, ver la panorámica. Pero aterricemos y aterrizamos en el versículo 8. Habiendo dado esta introducción, permítanme leer desde el versículo 8 al 15, que es el segmento en el cual predicaremos y expondremos el día de hoy. Dice así: en el nombre de Jesús. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora entraremos al lugar santísimo de la exposición, al texto mismo. Por ende, acompáñenme en un momento de oración. Señor, muchas gracias por este momento que nos permites vivir. Te pido que me ayudes, me ilumines, me des la gracia para exponer y predicar tu palabra.
Dale la gracia, Señor, la iluminación a aquellos hermanos que están escuchando, para que también puedan entender, Señor, lo que será expuesto el día de hoy. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy veremos 3 puntos en estos 8 versículos que leímos del 8 al 15. 3 puntos, reténgalo en su mano, reténgalo en su mente. Punto 1, el agradecimiento misionero de Pablo. Punto 1, el agradecimiento misionero de Pablo. Eso lo vamos a ver desde el versículo 8 al 10. Punto 2, el deseo misionero de Pablo. Repito, punto 2, el deseo misionero de Pablo. Lo vamos a ver en el versículo 11 y 12. Y como punto 3, la excusa misionera de Pablo. La excusa misionera de Pablo. Eso lo vamos a ver en el versículo 13 al 15. Así que todo lo que vamos a ver en este párrafo de 8 versículos se resume en 3 puntos. El agradecimiento misionero de Pablo, el deseo misionero de Pablo y la excusa misionera de Pablo. Es decir, si tuviéramos que resumir, aquí se expresa el agradecimiento, el deseo y la excusa misionera del apóstol Pablo. Entremos al primer punto. Leamos del 8 al 10. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vamos a ver aquí que Pablo da gracias a Dios. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Pablo es un hombre agradecido. Es un hombre enfocado en Dios. Está a punto de ir a la iglesia en Jerusalén. Está hospedado en la casa del hermano Gallo. Tiene deseos de ir a la iglesia de Roma. Ha sido impedido por la providencia. Y gracias a que circunstancialmente ha sido impedido, es que nació la carta a los romanos. Porque fue como un anticipo que Pablo envió antes de él ir personalmente. Y en ese contexto dice, primeramente, después de presentarse del 1 al 7, dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Pablo, el apóstol, agradecido. A la luz de las otras cartas paulinas, nosotros sabemos que Pablo pasó 1000 cosas. Fue náufrago, fue golpeado, criticado, pasó frío, desnudo. Sin embargo, Pablo, mirando a la capital del imperio, Roma, particularmente a la iglesia, dice, primeramente, doy gracias a mi Dios. De hecho, este sermón es titulado Camino a la capital del imperio. Porque independientemente de que Pablo iba a ir a Jerusalén, él tenía como objetivo ir a la capital del imperio, Roma. Pero lo que expresa en el versículo 8, primeramente, doy gracias a mi Dios. Una de las características que debe, valga la redundancia, caracterizar a un hijo de Dios, teniendo como ejemplo a Pablo, es ser un hombre agradecido para con su Dios. Aquí cabría la pregunta aplicativa: ¿estás agradecido con tu Dios a pesar de tus circunstancias?
a pesar de las enfermedades, a pesar de haber recibido el COVID. ¿Estamos agradecidos? Un hombre de Dios está agradecido. De hecho, el pastor David daba gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios si es que recibimos el COVID. Tenemos que dar gracias a Dios si no recibimos el COVID. Dar gracias a Dios por todo. Eso es entender que en las manos de Dios están nuestras circunstancias. Pablo, en su vocación misionera, después de haber predicado por Asia Menor, después de ser un misionero incansable y aún queriendo ir a Roma, dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Imagínense cómo están recibiendo, cuando recibieron la carta, la iglesia en Roma, tanto los hermanos judíos como los hermanos gentiles que vienen allá, al escuchar la lectura de la carta. Y Pablo nunca había ido a ellos. Tenía algunos conocidos, ya lo vimos en el capítulo 16. Pero los que no conocían personalmente a Pablo, la primera impresión que tuvieron a Pablo: este es un hombre agradecido. Pero Pablo comienza la carta diciendo: Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero ¿cómo si este se presenta como esclavo de Jesucristo? Sin embargo, es un esclavo agradecido. Primeramente doy gracias a mi Dios. Y aquí vemos ahora el medio del agradecimiento. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. O sea que no era una actitud de agradecimiento humana, nacida de la carne, de una simple motivación o de un cúmulo adrenalínico. No, era un agradecimiento a Dios mediante Jesucristo. Un agradecimiento cristológico. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, y aquí entra el objeto del agradecimiento: mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. No con respecto a algunos de vosotros, no con respecto solamente a los conocidos míos, sino de todos vosotros. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Si usted lee este segmento del 8 al 15, se va a dar cuenta que la palabra vosotros se repite muchas veces. Pablo estaba centrado en vosotros, 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 o sea, los hermanos en Roma. Ese es el objeto del agradecimiento de Pablo con respecto a todos vosotros, es decir, a la iglesia que está en Roma. El motivo del agradecimiento, dice, de que, ahí está el motivo del agradecimiento, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ese es el motivo del agradecimiento de Pablo. Pablo nunca había ido a Roma, pero la reputación de la iglesia en Roma era tan extraordinaria que había corrido por sus alrededores. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí no se está tratando específicamente de la fe salvadora en el inicio de la salvación, sino de que los hermanos de la iglesia en Roma vivían la fe. Y eso producía buen olor a su alrededor, a la sociedad. Entonces la reputación de la iglesia o de las iglesias locales en Roma se había esparcido y Pablo había oído de esa reputación. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
El hermano Sproul dice que evidentemente aquí hay un aspecto hiperbólico, es decir, que no se refiere específicamente a todo el mundo, sino que lo que está tratando de dar a entender que se sabía por muchos lados. Aquí cabe otra pregunta aplicativa. La fe que vive la iglesia en Valdivia, ¿qué está produciendo en su alrededor? A nivel de comunidad cristiana, a nivel de los vecinos donde usted vive. Los vecinos están dándose cuenta de que usted vive la fe que predica los días domingos. La vive en su trabajo. La vive cuando va, cuando viene, cuando sube al colectivo, cuando baja de la micro, cuando va caminando al negocio, cuando sale del negocio. Cuando la luz roja del semáforo no cambia rápidamente, usted se mantiene con gozo, o empiezan a sucederle cosas. O cuando algún vehículo, algún chofer de al lado hace una imprudencia y usted a lo mejor no dice nada, pero lo queda mirando con una cara no cristiana. Su lenguaje gestual es muy expresivo. ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es el olor que está dando la iglesia en Valdivia? Al menos lo que yo sí tengo claro es que la iglesia en Roma estaba dando pero muy buen olor. Estaba honrando a Dios porque su fe se divulgaba. Y Pablo dice, y Pablo está agradecido. Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo quería puro ir a Roma, hermano. Pablo quería ir a la capital del imperio, pero la providencia aún no se lo había permitido. El testigo del agradecimiento dice, en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios. El testigo del agradecimiento de Pablo es Dios. Porque testigo me es Dios, dice Pablo. Y aquí podemos ver el servicio de Pablo y el dueño del evangelio. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. El testigo era Dios. El servicio de Pablo era en mi espíritu. ¿Qué significa que Pablo servía a Dios en su espíritu? Yo podría caer en un éxtasis místico y dar jugo por un momento, pero prefiero no dar jugo. Sencillamente servir a Dios en el espíritu significa que Pablo servía a Dios, que le era testigo de todo corazón. Sencillamente eso. En todo su ser servía a Dios. O sea, Pablo no dejaba de servir a Dios cuando terminaba el servicio el día domingo. Por decirlo de alguna manera. Ayer conversábamos con el hermano Rodrigo Cid, como él trabaja en gendarmería, yo le decía, parafraseando lo que decíamos, si le preguntaran y le dijeran, ¿usted trabaja como gendarme, hermano Rodrigo? Yo le decía, la respuesta correcta a esa pregunta debería ser, yo no trabajo como gendarme. Yo soy gendarme. Pablo no trabajaba como apóstol. Pablo era apóstol. Entendamos esto.
Pablo no era apóstol cuando estaba predicando el evangelio solamente. Pablo dormía como apóstol, comía como apóstol, miraba como apóstol, predicaba como apóstol, caminaba como apóstol, porque Pablo había sido llamado a ser apóstol. Eso es una enseñanza para nosotros los predicadores o los líderes de la iglesia. No solo somos líderes cuando estamos en el contexto del servicio y después termina el servicio y nos sacamos la chaqueta y somos otras personas. No. En nuestro trabajo seguimos siendo un predicador y un enviado de Dios. Por ende, nuestro comportamiento debe ser a la altura de la investidura que se ha recibido por la gracia de Dios. Se debe trabajar como predicador. Se debe predicar como predicador. Se debe mirar como predicador. Hay gente que a veces dice, ya por hermano Freddy, si el servicio ya terminó, no sigamos hablando de la Biblia. Perdónenme. Yo en la mesa sigo hablando de la Biblia. ¿Tan fanático? No soy fanático. Una piedra no es fanática por seguir siendo piedra. ¿Aló? Una piedra es piedra. Esté al lado de una fosa, esté al lado del camino, esté en la pampa, esté en el río. Sigue siendo piedra. Eso no es fanatismo. Eso simplemente ser por la gracia de Dios. Pablo seguía siendo apóstol cuando hacía tiendas. Por eso que el hermano Rodrigo Cid, no porque termine su turno de gendarme o jefe de los gendarmes, no porque termine su turno, deja de ser lo que es. De hecho, me cuenta que a veces tiene que irse de noche a supervisar algunas cosas. El que es mediocre está esperando la hora de que termine el turno para arrancar. Y después se olvida. Terminó su turno. En la jerga popular, en el trabajo se dice, los que tienen libre los días sábados y domingos, cuando llega el viernes ya desconéctate de la pega el sábado y el domingo. Así andan muchos, aplicando esa lógica a la dignidad del llamamiento. En el cristiano andan muchos, ya, Freddy, si después ya de una hora va a terminar la predicación, desconéctate. ¡No me puedo desconectar! Porque no dejo de ser predicador porque termine la predicación. El evangelista no puede dejar de evangelista porque dejó de evangelizar. El evangelismo no es un traje que te sacas y te pones cuando te conviene. El pastorado no es un traje que te pones o te sacas cuando te conviene. La maestría no es un traje que te sacas y te pones cuando te conviene. El traje de evangelista, de pastor, de maestro está pegado a la piel del verdadero llamado. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, es decir, de todo corazón. El dueño del evangelio. Ese otro punto. Sirvo de todo corazón o en mi espíritu, el evangelio de su Hijo. O sea, no es un servicio de todo corazón a la romántica simplemente, o a los desvaríos autónomos de un corazón caído. No, es de todo corazón, pero en
el evangelio de su Hijo. El evangelio tiene derecho de autor. ¿Quién es el dueño del evangelio? Jesucristo. En el evangelio de su Hijo. ¿Cierto? Pasamos a otro subpunto, el trabajo del agradecimiento. De que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Miren lo que le está diciendo Pablo a la iglesia en Roma. Pablo lo que le está diciendo en otras palabras no es que me bajó una sensación romántica y de amor espontáneo por ustedes o porque busqué las palabras más bonitas para que la carta salga bonita. No, lo que Pablo está tratando de decir es de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En otras palabras, ahora le estoy escribiendo la carta, pero ustedes hace rato que están aquí. Hace rato que vengo orando por ustedes, iglesia en Roma, aun cuando estaba evangelizando en Asia Menor, aun cuando estaba en Corinto, aun cuando estaba en Tesalónica, allá, igual ya los tenía en el corazón, oraba por ellos. Es posible que por eso también los hermanos en Roma eran fortalecidos por causa de la oración del apóstol Pablo. Entonces podían dar buen testimonio de su fe y había buen testimonio comunitario y social de esa iglesia en Roma. El poder de la oración de un apóstol que ora, porque el que escucha la oración bendecía a su iglesia, bendecía la oración. De que sin cesar, es como que de repente los hermanos que estaban en Roma, oye, si pudiéramos expresarlo en términos contemporáneos, nunca ha venido acá y ¿por qué ora tanto por nosotros? Una respuesta podía ser es que él no solo es predicador o apóstol cuando predica, él siempre es apóstol. O sea, se tomó en serio su llamamiento. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La promesa del agradecimiento. Rogando de que de alguna manera tenga fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermano, Pablo iba a ir en el contexto inmediato, Pablo iba a ir a la iglesia en Jerusalén a dejar la ofrenda. Pero aunque estaba mirando para Jerusalén, es como que le estaba diciendo a los romanos, mira, rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Mire, Pablo aún sus deseos los sometía a la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En otras palabras, es como que yo voy a ir ahora a la iglesia en Jerusalén, pero entiendas que me los traigo entre ceja y ceja hace rato. Perdónenme por no hablar de griego. Porque justamente estudio en griego para predicar con seguridad en español. Ahí tenemos el primer punto, el agradecimiento misionero de Pablo. Pasamos al segundo punto. El deseo misionero de Pablo, del 11 al 12, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí tenemos un subpunto, el regalo de Pablo a la iglesia en Roma. Dice, porque deseo veros. Pablo manifiesta el deseo de veros. Pablo, si una cosa nos queda claro aquí en este segmento, en este párrafo del 8 al 15, es que Pablo dice que quería ver a la iglesia en Roma. Por eso el sermón se titula Camino a la capital del imperio. Porque deseo veros. No un deseo que emana de la carne. No un deseo
para ver los grandes monumentos de la ciudad de Roma. No un deseo turístico. Pablo quería ir a Roma porque quería regalar algo para comunicaros algún don espiritual. Aquí no se refiere a los dones espirituales del capítulo 12, no. Sino que Pablo quería ministrar a las iglesias en Roma, a través de la predicación, a través de la exhortación, a través de la iluminación y del entendimiento que Dios le había dado a él del evangelio. Quería bendecir a la iglesia en Roma, quería darles dones para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué significa esto? Porque dice a fin, ahí revela un propósito. Por ende, el propósito del regalo era a fin, rogando que de alguna manera tenga al fin, perdón, acá abajo, a fin de que seáis confirmados. Yo podría preguntar aquí, ¿qué significa eso a fin de que seáis confirmados? Bueno, el 12 responde, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros, confortados, animados, a fin de que mutuamente os animemos. Por la fe, no es el ser confortado de manera humana, ya, hombre, dale, échale para arriba. No es eso. No es esa actitud positivista metafísica que muchos practican hoy. Ándale, dale. No es eso. Sino que esto es para ser mutuamente confortados. Aquí está. Por la fe. Que nos es común a vosotros y a mí. O sea, tenemos la misma fe. El Señor ha pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún nuestra actitud de animarnos y confortarnos mutuamente debe ser basada en el Evangelio, en el entendimiento del Evangelio, y no en una actitud humana, sino que tiene que ser, hermano, ¿qué haces ahí caído? Cristo pagó por tus pecados. Mira al crucificado, mira el misterio de la cruz. Cristo compró tu salvación, derramó su sangre. La sangre fue buen olor ante la santidad de Dios Padre. Aunque para el mundo la palabra de la cruz sea locura, hermano, Cristo fue tu sustituto en la cruz, murió en tu lugar. Consumado tu deuda ha sido cancelada. Y si tu deuda ha sido cancelada, ¿qué haces tirado ahí en el piso, hombre? ¡Levántate! ¿Te das cuenta? Es distinto a animar, confortar a las personas centrados en el Evangelio o en la fe que nos es común, a simplemente volverse un hombre motivacionista basado en fuentes de dudosa reputación. No. Pablo todo lo que hacía era centrado en el entendimiento del Evangelio. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, decía. Todo. Entonces el deseo misionero de Pablo, el regalo de Pablo, el propósito del regalo. Y punto 3, la excusa misionera de Pablo. La vemos desde el 13 al 15. La excusa misionera de Pablo. Si nosotros usáramos la semántica que se usa contemporáneamente cuando alguien se excusa hoy, uno podría decir, la excusa agrava la falta. Si uno usara semántica contemporánea.
Pero la excusa de Pablo será de la misma manera como las excusas falsas que a veces muchos ponen hoy. Es decir, que hayan excusas falsas no significa que haya excusas legítimas. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la excusa de Pablo y vamos a ver qué pasa. Versículo del 13 al 15 dice, lo leo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Bendito estorbo, bendito estorbo, bendito estorbo, porque debido a que Pablo había sido estorbado, aunque el texto no dice específicamente cuál era el estorbo, pero bendito estorbo, porque Pablo no había podido ir a Roma, por eso tuvo que escribir la carta a los romanos. O sea, que Dios usó un estorbo para que nazca la carta a los hermanos en Roma. Veamos. Por eso que todo sirve. Dios controla todo. Él está en su trono. Como he dicho en muchas ocasiones, cuando Dios se levanta de su trono, hasta los demonios se alinean en sus propósitos. Hoy a muchos cristianos, increíblemente, le acontece algo. Ay, que te hicieron un mal. Aquí te están trabajando. Es que tómate este pastito. Nada en contra de tomarse un pastito, ¿no? Sino que usar un aspecto místico del pastito. Eso es lo que estoy criticando. Hermano, Dios es soberano. De hecho, cuando el COVID llegó por primera vez, el SARS-CoV-2 a Chile, puse en mi Facebook, doy públicamente la bienvenida a uno de los siervos de Dios que ha llegado a la nación. COVID, bienvenido. Bienvenido si me mata, bienvenido si me deja vivo, bienvenido si me cachetea, bienvenido, bienvenido, porque Dios está en control de la A a la Z de los acontecimientos que suceden en el mundo. Dios sigue pisando fuerte a través del caminar de la historia. Él sigue siendo el protagonista de todo lo que sucede. Él no está escondido, él sigue siendo el protagonista, el protagonista, el protagonista, el protagonista, el protagonista, usando causas secundarias, usando hasta el mismo diablo y el COVID como causa secundaria para ejecutar sus propósitos en la historia. Ay, que me hicieron un mal. He oído a personas fanáticas que cuando van a orar a una casa, que las contratan como verdaderas brujas para que vayan a orar a la casa, a echar los males. Hasta en el cristianismo se producen esas prácticas. Y a veces dicen, hermano, esa casa estaba fuerte, estaba pesado. Yo lo único que sé es que Dios está sentado en su trono. Dios está sentado en su trono. El motivo de la excusa de Pablo. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces he propuesto de ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por qué Pablo no podría haber ido antes a Roma? Piense un poquito. Veamos la naturaleza de la excusa de Pablo. Yo quiero que usted me acompañe a la misma carta, capítulo 15, versículos 17 al 21. Vamos a ver cuál es la excusa de Pablo. A ver. Dice así, Romanos 15, del 17 al 21. ¿Están ahí conmigo? Dice Pablo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de
sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén, repito, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, esta es la parte importante, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Se lo traduzco teológicamente. Miren lo que dice. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Cuál es la naturaleza de ese estorbo? Obviamente no era el tiempo de Dios, pero iremos más fin. Es como que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia en Roma: mira, yo he querido ir a vosotros, pero he sido estorbado. Pero esta es mi excusa, por decirlo de buena manera. Es que no he podido ir antes a vosotros porque mientras tanto lo he estado llenando todo el mundo del Evangelio. Estamos llenando todo del Evangelio. Estamos llenando a Asia del Evangelio. Estamos llenando a Jerusalén del Evangelio. Como que es una buena excusa, ¿cierto? Es una buena excusa para decir: por eso no he podido ir a una Roma. Es una buena excusa, ¿no? Esas excusas queremos escuchar en día, si es que existen las excusas. No he podido ir a la iglesia en Valdivia. ¿Cuál es la excusa? ¿Una excusa legítima o una excusa dudosa? Y aquí caemos todos bajo ese análisis, ¿eh? Si alguien dice de repente: mire, no he podido ir a los servicios de domingo porque en realidad estoy llenando, ¿cómo se llama, Manuel, el pueblo más cercano donde está viviendo ahora? Queble. Pastores, no he podido ir este domingo. ¿Y por qué, hermano Erwin? Lo que pasa es que Dios está salvando en Queble. Hay más de 20 convertidos en Queble. ¡Vengan, hay que abrir obra acá! Como que tienen una buena excusa. Es un ejemplo ilustrativo. Pero aún Dios obra en esos ejemplos. Entonces, el motivo de la excusa. Dice, ahora entramos, lo que Pablo esperaba de la iglesia, para tener también entre vosotros algún fruto. Aquí Pablo no estaba pensando en que quería dinero ni plata de los hermanos en Roma, que quede claro. Y que no tiene nada de malo que Roma lo haya sostenido también. El punto es que aquí se está refiriendo que así como él iba a entregar dones de lo que significaba su ministerio para edificar la iglesia, así también el apóstol era tan humilde de que estaba seguro que la iglesia en Roma también lo iba a bendecir con lo que Dios le había dado a la iglesia en Roma. O sea, él también iba a ser fortalecido. Él también iba a ser animado. No solamente él iba a animar en la fe que era común, sino que él también, o sea, la humildad del apóstol. Tus líderes también necesitan que de repente te acerques a ellos y te digas: ánimo, hermano en Cristo. Nuestro Señor ha vencido el mundo. Porque a veces se tienen a los líderes como Robocop, como inquebrantables de la fe. Yo, por ejemplo, me confieso delante de ustedes hoy, a veces parezco con una cara de hierro, pero por dentro soy un algodón.
Por eso que necesito que alguien me diga, ¡arriba! Me estoy confesando, doctor. Porque a veces idealizamos a la gente. Y la gente también tiene sus debilidades. Por eso que el líder necesita al pueblo también, a la oveja. El líder va por la oveja descarriada. Pero cuando el líder va por la oveja descarriada, la agarra y la trae de vuelta. No es malo de repente que la ovejita le haga un regaloneo. Bienvenido es. Uno se siente estimulado en la fe que es en Cristo Jesús. Para tener también entre vosotros algún fruto. Pablo también esperaba que hubiera gente salva cuando él llegara a Roma y cuando predicara el Evangelio. Como entre los gentiles. La deuda misionera de Pablo, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Dice a griegos y a no griegos. Bajo el concepto cultural de ese tiempo, los griegos eran considerados como la gente educada, la alta alcurnia, la casta, la clase política, dirían hoy algunos. A griegos y a no griegos, los no griegos eran los bárbaros, los maleducados, los toscos, los que son de fuera de la ciudad, los campesinos. Pablo lo que estaba diciendo es a griegos y a no griegos. ¿Qué dice? A sabios y a no sabios, a inteligentes y a brutos, a todos soy deudor. Le debo el evangelio al profesional, le debo el evangelio al que no estudió nada, le debo el evangelio al rico, le debo el evangelio al pobre, le debo el evangelio al que anda bien perfumado y le debo el evangelio al hediondo. Le debo el evangelio a todo el mundo, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. Soy deudor. Le debo el evangelio al que va sentado al lado en la micro. Le debo el evangelio a aquel que cuando voy entrando a un negocio y otro va saliendo, le debo el evangelio. Le debo el evangelio al incrédulo. Soy deudor. Los incrédulos son mis acreedores en cuanto al evangelio. Le debo el evangelio a mi jefe, a mis colegas. Le debo el evangelio a mi profesor, a mi compañero que se sienta al lado. Le debo el evangelio al que me cae mal. Le debo el evangelio al que me cae bien. Le debo el evangelio a mi prójimo, a mi vecino. Independientemente que lo reciba o no lo reciba. Eso es obra de Dios. Pero yo le debo el evangelio. Soy deudor. Le debo los dones que Dios me ha dado a la iglesia en Valdivia. Hoy vine a pagar algo de mi deuda. Le debo el evangelio a la iglesia en Yanquihue. Le debo el evangelio a las iglesias que nunca me ensayaron un púlpito. También le debo el evangelio. O sea, muchas que debo el evangelio ahí. Pablo se sentía deudor. Por eso que Pablo, independientemente que estaba pagando su deuda en Asia Menor y en Jerusalén, Antioquía, independientemente que ya había pagado su deuda, se sentía en deuda con la iglesia en Roma. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. La promesa de Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. O sea, porque soy deudor a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor, así que, o sea, por lo que le acabo de decir. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque soy deudor de ustedes. En otras palabras. Pablo, su sentimiento misionero que gatillaba era que se sentía deudor. Por eso Pablo tenía
una garra en la fe del Hijo de Dios, indomable por predicar el Evangelio, indomable. ¿Crees que Dios te ha llamado a ser evangelista? Algunos a veces se van de las iglesias, es que ahí no me hacen trabajar. Yo sé que tengo un llamado al evangelismo, pero ahí nadie me pesca. Claro, y se van todos con raíces de amargura en el corazón. Y en muchos casos puede que tengan razón, pero yo quiero que pensemos lo siguiente. Siempre lo pensé así, yo viví esas cosas en contextos del pasado. Con suerte una vez me hacían predicar al año. Y después que predicaba, tenían razón para no hacerme predicar en un año más. Pero ¿qué es lo que hacía a los 15 años? Con errores, con ser impulsivo quizás. Me iba llorando desde Franque a Ragué Alto Los Hornos, al final de los cultos de cada día domingo. Porque al final del culto se decía, se daban los que iban a trabajar durante la semana. Y nunca casi me tocaba a mí. Y lloraba y ayunaba en la casa. Este domingo sí que me toca. Este domingo. Hasta proclamaba y decretaba. Oh, perdón por eso. Pero ahí estaba. Llegaba el día domingo. Como que la mano del que estaba diciendo como que se estaba acercando, que estaba yo. Pero le tocaba al que estaba al lado. Y el otro domingo, otra vez la mano, yo vengo yo. Saltaban en el que estaba al otro lado. Entonces, ¿qué hago? ¿Le echo la culpa al líder? Si el líder actuó mal, eso lo verá Dios con él. Uno tiene que entender que Dios te ha llamado. Tú tienes que entender eso. Entonces, terminaban los servicios el día domingo, yo me iba caminando, pasaba todos los sectores hasta llegar a Ragué Alto. Y habían grupitos de algunos curahuillas por ahí tomando chicha, otros acá. Y yo pasaba y me ponía a predicarles el Evangelio. Y ahí estaba con los curahuillas predicando el Evangelio. Más allá estaba orando por otro. Después lloraba, se me atravesaba otro predicando el Evangelio. Entonces la gente empezó a ver, de una u otra manera, o sea, su deseo no se limita al púlpito. O sea, no es que quiere púlpito. Es que cuando hay un llamado no es un amor al púlpito. Cuando hay llamado, hermanos, la persona se siente deudor con el prójimo. Sea en el púlpito, sea en la micro, sea cuando va de camino. Y llega al punto, aún a decir esto. Las iglesias locales reconozcan algún día o no reconozcan. Allá ellos darán cuenta delante de Dios. Lo importante es entender si tú estás en Efesios 4:11, sí o no. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol y el profeta del primer siglo. Hoy tenemos al evangelista, pastor, maestro vigente. La pregunta no es si te están pasando púlpito. La pregunta es si estás en Efesios 4:11. Obvio que tienes que cualificar, pero la pregunta es, ¿y él mismo constituyó? ¿Él te ha constituido? Esa es la pregunta a responder. Tanto del que no está predicando como aquel que predica. La cuestión de fondo es sentirse deudor. Pablo se sentía deudor. Del griego, del no griego, del judío.
del sabio, del no sabio. Predica en la escuela, predica en el liceo. No importa que te llamen a la rectoría y te digan, ¿por qué te pusiste a predicar en el recreo? El buen entendedor que entienda. Oye, si tenías que disertar, pero tú predicaste del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué le pasa a este muchacho? Mándenlo para el psicólogo. ¿Se imaginan haciendo un análisis psicológico de Pablo? ¿Qué diagnóstico darían los psicólogos modernos de Pablo? Interesante. Esta es la pregunta que debe hacerse todo cristiano. ¿Tú deseas predicar y compartir el evangelio con tu prójimo? Si no lo deseas, algo está pasando, algo muy serio en ti. Porque entiendo que de repente tengamos temor de hablar o no hablar, eso lo entiendo. Eso es algo que hay que vencer. Pero lo que no entiendo de un salvo es que no se le esté revolviendo el interior por obra del Espíritu Santo por predicar. El hombre de Dios, el hombre cristiano tiene que estar, si no está predicando, tiene que tener una lucha interna. Predica, 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 predica. Y si está pecando, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Sí, está triste, anda todo triste, anda todo triste. Triste para arrepentimiento. Es la tristeza que viene de Dios para arrepentimiento. No la tristeza del mundo que es para muerte, sino la tristeza de Dios que es para arrepentimiento. Hermanos, y cuando Dios ha salvado a una persona, esa persona puede seguir pecando, pero esa persona no está tranquila nunca más. Es un esclavo. Gracia y paz a vosotros. El Señor nos ayude por su gracia a poner en práctica su palabra. Amén. Oramos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra. Danos las fuerzas. Pon en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque no es por nuestra fuerza de la carne, es por la obra de Dios en el interior del individuo. Señor, por favor, es por fe y para fe. O sea, no solamente debemos ser salvos por medio de la fe, sino que tenemos que caminar en la fe. Muchas gracias, Señor. Padre, en el nombre de Cristo.